hablando de mamas primero, después de que la mujer tiene al hijo y viene la lactancia, generalmente lo que recomendamos es después de la lactancia unos 6 meses. 6 meses después de la lactancia. Hablando en el abdomen, que también las mujeres sufren después, sobre todo, igual y no tanto del primer embarazo, pero sí cuando hay más embarazos el abdomen sufre y se llega a abrir, algo que le llamamos diástasis del abdomen, diástasis del recto abdominal. Y muchas veces hay pacientes que desean una abdominoplastia, que es jalar el abdomen, quitar ese exceso de piel, reconstruir toda la pared abdominal durante una cesárea. Es válido siempre y cuando la paciente esté con todos los parámetros para poderse realizar la cirugía. ¿Y qué parámetros hablo? Bueno, lo que más, una valoración preoperatoria adecuada. Eso sería válido. Después, si ya tuvieron el hijo, no se hizo nada, bueno, lo que se recomienda es igual, después del embarazo, unos 6 meses para que los tejidos se acomoden un poquito más. Exactamente. Y ya regresa a su lugar, veamos realmente cuál es el exceso, la deficiencia que tenga, y ya valorar bien al paciente. Antes es un poquito apresurado y muchas veces se arriesga por una prisa quirúrgica, pues se arriesga un poco el resultado estético que pueda llegar a tener la paciente. Definitivamente las hormonas no ayudan muchas veces en una buena cicatrización, ¿cierto? Claro. Bueno, uno de los factores, vaya, entre uno de miles. los factores, bueno, sí es el paciente en sí, el tabaquismo, por ejemplo, es otro, los cuidados postoperatorios, si se llega a infectar, si no se cuidan bien las heridas, pues todo eso va a demeritar la cicatrización que va a tener el paciente. Entonces, un adecuado cuidado, sí, sin duda no podemos alterar nuestra genética, cómo vayamos a cicatrizar, pero bueno, algunos tenemos ya varios instrumentos con los cuales podemos mejorar mucho el proceso de cicatrización de la paciente. Y por ejemplo, en pacientes que ya que ya fueron sometidas a una cirugía estética y después se embarazaron, porque obviamente se sometieron a una cirugía en edades muy jóvenes o en edades muy tempranas, o se operaron y por X o Y se volvieron a embarazar. ¿Qué pasa o qué recomendaciones les hacen a esos pacientes? Normalmente no pasa gran cosa hablando de cuestión de salud. Estéticamente, pues sí, obviamente si vuelven a tener un embarazo y ya habíamos subido las mamas, pues probablemente vayan a caer un poquito. Probablemente dependiendo, hablando de cómo era su mamá antes, cuánto tejido quedó, cuánto tejido se movió, etcétera. Depende mucho cada paciente. El abdomen igual, pues probablemente aumentarán estrías, etcétera, porque ya hubo un jalón de piel, claro. Y entonces obviamente con la tensión que va a tener el embarazo, pues es más susceptible a llegar a tener estrías. Pero bueno, fuera de eso no hay tanto problema. Para mí algo muy importante es comentarte tu opinión. Hay muchos ginecólogos que toman alguno de estos cursos de medicina estética y que tienden a ofrecer reducción de la grasa en la zona púbica o pélvica, en la parte baja. Sabemos que es muy complejo hacer un procedimiento donde sabemos que va a sangrar muy probablemente. Prácticamente en algunos casos se tiene que descartar la lactancia por los tipos de productos que se utilizan para evitar que no sangren, no en todos los casos. Pero, ¿cuál es tu opinión de este tipo de cirugías, de esculturas, si así lo quieres llamar? Sí, es parte del rejuvenecimiento, hablando de la parte sexual de las mujeres, donde se puede hacer liposucción en el monte Venus, es decir, donde tiene el pelo, la zona púbica, y también otra de las cirugías, hablando de rejuvenecimiento de la parte genital, es la reconstrucción de los labios menores. También ahorita se está realizando. Sí, está un poquito de moda. Sí, bueno, sí se pueden hacer todos esos procedimientos. Sin duda, bueno, en labios tiene que ver mucho el crecimiento durante el embarazo, las hormonas, etcétera. Muchas mujeres ya no se sienten cómodas durante su actividad sexual, por lo que buscan esta asesoría. Me decías nuevamente de algunos ginecólogos que se dedican a hacer esos procedimientos. Bueno, sé que ustedes no, pero bueno, sí, sin duda, cirugía plástica tiene ese defecto que está muy, ¿cómo llamarlo?, muy competida por profesionales que no llevaron un entrenamiento adecuado. Correcto. Y luego las complicaciones o los resultados cosméticos pues son desastrosos y ya nos terminan llegando al cirujano plástico y es más difícil. Es muy difícil reoperar un paciente, o sea, realmente la primera vez es la primera oportunidad que tenemos para dejar bien al paciente. Entonces ya cuando llegan con cicatrices,
Bueno, en el peor de los casos podría ser inclusive hasta la muerte, ¿no? Y por esa Claro. zona pasan vasos importantes, una liposucción mal hecha pues puede comprometer la vida del Por paciente. supuesto. Que a mi parecer es de los procedimientos más invadidos, ¿no? De los de invasivos, por llamarlo así, es de los que más toman otros especialistas, la Claro. liposucción. Claro. Pero igual y menos respetados porque no creen que las complicaciones puedan Claro. pasar y finalmente, digo, sabemos que en el Sí. hospital han llegado, o sea, pacientes, o sea, muertos, Claro. o sea, porque Claro. por daño vascular a un Porque se vaso, desangran. sí, exacto, Se importante. desangran.